de diferentes proteínas implicadas en la respuesta inmunitaria. Obviamente que eso va a traer o va a tener implicaciones sobre cada uno de nuestros pacientes. Por supuesto, si de base estamos frente a una condición que produce modificación desde el punto de vista genético para la transcripción de diferentes proteínas implicadas en la respuesta, entonces vamos a tener en primer lugar una pérdida de la expresión de esa proteína funcional, lo que va a traer como consecuencia ya sea dos aspectos: una modificación del trastorno en baja, es decir, hipomórfica, es decir, con disminución de la funcionalidad de la respuesta inmunitaria, o una alteración de la respuesta inmunitaria de tipo hipermórfica, es decir, con ganancia o aumento de la función. Justamente estas dos características, el hipomorfismo y el hipermorfismo en la respuesta inmunitaria de aquellos pacientes que venían con trastornos congénitos, es lo que dio a lugar a que se modificara la conceptualización inicial que traíamos de inmunodeficiencias primarias a errores innatos en inmunidad. Todo esto trae como consecuencia una aberración en la respuesta inmunitaria y una pérdida de la homeostasis inmunológica, lo que puede llevar definitivamente al paciente a los estados distintos de morbilidad dependiendo del grupo de la entidad a la cual nos estemos enfrentando, y por supuesto en condiciones extremas hasta incluso el deceso del paciente. De tal manera que si hacemos un recuento, y esto a título para el público en general, de cuáles son las competencias de la respuesta inmunitaria, siempre hago la analogía. Recordemos que estamos constituidos por diferentes aparatos y sistemas. En nuestro caso, pues, el sistema gastrointestinal tiene funciones bien determinadas, entre ellas la de procesar los alimentos que consumimos. El sistema inmunológico, su función es básicamente defendernos de lo que correspondería a agresores externos y poder identificar aquellas modificaciones internas que puedan ser lesivas al individuo. De tal manera que el sistema inmunológico tiene la capacidad de discernir entre lo que es propio y ajeno. Entendemos como ajeno lo que corresponde a virus, bacterias, parásitos, hongos, toxinas, incluso células aberrantes. Y entendemos como propio todos aquellos componentes celulares que forman nuestra economía. Cuando se pierde la capacidad de discernimiento entre lo propio y ajeno es que nos encontramos frente a patología. Esta pérdida de la capacidad puede ser obtenida de forma congénita, ¿okay? Que es lo que nosotros estamos tratando en este caso, pero es importante destacar de que si está mutada alguna de las proteínas, una de las funciones por los efectores implicados en la respuesta inmunitaria, podemos encontrar en este grupo de pacientes otro tipo de alteraciones asociadas, y entre ellas pues las alteraciones propias de los procesos infecciosos, problemas autoinmunes porque se puede perder el reconocimiento de los autoantígenos e interpretarlos como agentes lesivos para nuestro organismo, y por supuesto perdiendo aquello que postuló McFarlane-Burnett sobre la vigilancia inmunitaria, la capacidad de tener una respuesta efectiva contra las células aberrantes o células neoplásicas. Entonces, nuestros pacientes con errores innatos de la inmunidad pueden enfrentar cualquiera de estos aspectos que les he comentado, además de los procesos alérgicos y demás. Es importante tener en consideración todos estos conceptos que les he comentado y ubicarnos en el contexto, digamos, epidemiológico de todo aquí en América, ¿okay? América Latina. Fíjense que en este cuadro, si bien no es el último que tenemos, pero las estadísticas, las últimas del 2021, pues no son muy diferentes a estas que estamos viendo, que son del 2016, donde los países con mayor reporte de patologías asociadas a errores innatos de la inmunidad corresponden principalmente a Colombia, Brasil, México y Argentina. ¿Okay? Esto a título de reflexión, ¿okay? Fíjense que en aquellos países o en esos países pues hay un mayor número
de instituciones abocadas al trabajo o digamos al despistaje de este tipo de entidades. Aquí en Venezuela pues contamos formalmente con la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, pues y por supuesto la Red Venezolana de Inmunodeficiencia, además de algunas otras fundaciones que se encargan de avalar o hacer seguimiento a distintas entidades particulares. Esto es importante tenerlo en consideración y esto nos llama a la reflexión más en el contexto de esta semana que estamos celebrando la Semana Internacional de las Inmunodeficiencias Primarias o de los errores innatos de la inmunidad, porque en nuestro caso nos lleva hacia la exteriorización o la incorporación de las diferentes digamos, protagonistas involucrados en que estadísticas sean las reales, las verdaderas. ¿Okay? En este sentido, en el diagnóstico, pues hay figuras determinantes como son los familiares, y para eso justamente la Sociedad Venezolana de Alergia y Inmunología viene haciendo este conjunto de seminarios. El día de ayer tuvimos un live con la doctora Marieli Herrera y durante lo que transcurre esta semana, terminando el día 7, la semana que viene, pues tendremos las terceras jornadas de errores innatos de inmunidad. Entonces, la idea es educar al familiar de manera que pueda identificar y los médicos de primera línea. Eso incluye el médico general, los pediatras, para luego ir a la abocación, la integración de los especialistas implicados. En este caso, el inmunólogo y el equipo multidisciplinario que puede estar constituido por hematólogos, por incluso cirujanos, por médicos internistas, pediatras, entre otros. ¿Okay? La idea de eso es tener un reporte eficaz, certero de este tipo de entidades o de las estadísticas que nosotros tengamos de estas patologías y elevar estos reportes o que sirvan como fundamento para tener un alcance de tipo institucional e incluso gubernamental y dar solución y respuesta a nuestros pacientes. Entonces, el diagnóstico bien, es definitivamente el pilar fundamental en el pronóstico de estas enfermedades. Y lo digo por lo siguiente, hasta no hace mucho se consideraba la inmunodeficiencia combinada grave como una entidad patológica con una mortalidad muy alta, hasta el 100%. Hoy en día se sabe que si se hace un diagnóstico temprano antes de los 3 meses, en la sobrevida del paciente, cuando hablo de diagnóstico, pues indudablemente que lleve a tratamiento, trasplante de médula, la sobrevida del paciente puede elevarse, ¿okay? Incluso poder llegar a integrarse como un individuo normal a la sociedad. Entonces, el diagnóstico definitivamente es el pilar fundamental en el pronóstico. Para diagnosticar, indudablemente que tenemos que conocer, y para conocer, pues tenemos que tener en cuenta que existen diferentes criterios. La historia clínica o la clínica, como siempre, la madre y aporta el 70% del diagnóstico, y el diagnóstico basado en la clínica lo puede hacer primero indudablemente con la presunción y las dudas que pudiese aportar los familiares, acercando nuestros pacientes hasta los centros de atención. Indudablemente que la historia clínica ejercida por el médico general, el pediatra, el internista, pues constituye la base fundamental. Además de eso, pues hay estudios básicos, herramientas básicas que la mayoría de los clínicos tenemos a mano, y por supuesto es que están comprometidas con estos casos. La historia clínica pues nos va a aportar datos muy importantes, entre ellos pues considerar dentro de la anamnesis los datos demográficos y los datos filiatorios, ¿no? Recordemos que muchas de estas enfermedades tienen un componente endogámico importante, y dentro de los datos demográficos la edad es un pilar fundamental, la distribución geográfica o la zona de procedencia de nuestro paciente también. Para ninguno es de dudar que, por ejemplo, en el caso de Venezuela tenemos un clúster de Chediak-Higachi, que es una de las enfermedades pertenecientes a este grupo de errores innatos de inmunidad,
en la zona de los Andes, específicamente en la zona de Pregonero, Táchira. ¿Okay? Entonces, fíjense que la anamnesis es determinante, es muy importante y es orientadora. Asimismo, pues la evolución clínica completa, recuerden que muchos de estos pacientes tienen expresión sintomática e incluso muchos de ellos tienen expresión fenotípica clásica o clásica o características de entidades particulares, así como la determinación de signos de alarma que indudablemente debe exteriorizarse y hacerse llegar incluso a cada uno de los representantes. En esta lámina podemos ver lo que se publicó, lo que publicó de Jeffrey Mood Foundation sobre las 10 señales de peligro, ¿no? Jeffrey Mood, a título simplemente anecdótico, pues fue un joven de producto e hijo único de un matrimonio que para los años 1970, cuando todavía estaba en auge la inmunología, pues de forma precoz y debutando con una hepatitis y posteriormente con infecciones a repetición, se pudo diagnosticar que tenía alteraciones o déficit hipoinmunidad y hipogamaglobulinemia. Dentro del diagnóstico, al añito de edad, que fue que presentó la clínica, pues estuvieron diferentes doctores, Max Cooper, Bob Good, Fred Rosen, Walter Hitzing, doctores a quienes los padres de este niño, que terminó lamentablemente falleciendo a los 15 años y que fue la motivación primordial de estas 10 señales de peligro que tenemos, porque dentro de sus mensajes que le dio a sus padres y a los médicos, él decía, hagan algo, ¿ok? En la traducción al inglés. Y eso llevó a los padres pues a crear esta fundación que hoy ya, de la cual ya hoy es muy reconocida, de la cual tenemos, e incluso tiene un centro de los Estados Unidos, y ellos propusieron estas 10 signos de alarma o signos de peligro para consideración de los padres. Hoy en día, pues con la intervención también, la incorporación de las de la inmunología en diferentes países, entre ellas pues nuestro país, se sumaron dos señales más para constituir 12 señales. Vamos refrescando un poco, pues dentro de los signos están la presencia de infecciones a repetición, específicamente 8 más infecciones de oído al año, 2 o más infecciones de senos paranasales, infecciones a nivel pulmonares, 2 o más infecciones graves causadas por gérmenes poco comunes, 2 o más meses tomando antibiótico-terapia con un resultado poco eficaz, aparición secuelares como complicaciones debidas a los procesos de infecciones, alteraciones en la ganancia de peso y talla, abscesos recurrentes a nivel de piel, en boca tipo Muguet, necesidad de antibiótico intravenoso para poder atenuar los procesos infecciosos que para un individuo normal no lo ameritaría, complicaciones secundarias a la aplicación de vacuna y finalmente los antecedentes familiares de infecciones recurrentes e inmunodeficiencia o muerte temprana por causa desconocida. Entonces, estos signos precoz son de manejo público, tanto los padres, nosotros como médicos, pues tratando de explicar de una forma lo más sencilla posible y por supuesto que deben manejar cada uno de los a todo nivel. Luego de esto tenemos lo que corresponde a los laboratorios de primera línea y dentro de ese grupo de laboratorios pues, están alternativas con las cuales básicamente en la clínica diaria podemos contar. Entre ellos pues la hematología completa, la química sanguínea, la cuantificación de inmunoglobulinas como primer abordaje. En la hematología es importante verificar lo que serían las 3 series, ¿ok? Muchas de las manifestaciones clínicas de las enfermedades pueden cursar o con citopenia, en este caso linfopenia, consideramos en menores de 6 meses, eso se ve en pacientes con enfermedad combinada grave. En neutropenia, cuando verificamos o hablamos de neutropenia, cuando tenemos valores por debajo de 1500, por ejemplo, en el caso de la gamma-globulinemia, o también alteraciones del trombocito, como es el caso de la enfermedad de Wiskott-Aldrich, ¿no? Entre otras. O de forma más específica, pues con este simple abordaje, además de ver que algunos pacientes pues indudablemente pueden cursar con trastornos también de la serie roja,
Nuestros pacientes o los pacientes con linfopenia se pueden ver principalmente en inmunodeficiencia combinada grave o hacernos pensar la posibilidad hipoplasia de cartílago de pelo, a gamaglobulinemia ligada a cromosoma X o el síndrome de ataxia telangiectasia. Otra es los pacientes que nos cursan con neutropenia, donde podemos correlacionarlos o por lo menos hacernos sospechar de la posibilidad de una neutropenia cíclica, un síndrome de hiper-IgM o neutropenia congénita. La neutrofilia también como defecto, como propia, tanto en número como en función. En este caso lo podemos ver en pacientes con defectos de la adhesión leucocitaria, o la eosinofilia marcada, por ejemplo, clásico síndrome de hiper-IgE, síndrome de Wiskott-Aldrich o también el síndrome de ataxia telangiectasia. Entonces, fíjense que en estos de batería un examen tan sencillo como una hematología podría ser orientadora para irnos a estudios de segunda fase. Con respecto a la química sanguínea, pues importante verificar el comportamiento de las proteínas de estos pacientes, incluso determinar el comportamiento de algunos de los electrolitos o en este caso pues del calcio. Por ejemplo, lo vemos en el caso de los pacientes con síndrome de George, la hipouricemia en el síndrome PNP o el hipertrigliceridemia en el síndrome hemofagocítico. Son algunas de las características donde de repente la química sanguínea puede ser orientadora. Y por supuesto las inmunoglobulinas de entrada, pues porque los valores siempre son orientadores a los trastornos de alteraciones de los anticuerpos. Y recordemos que estadísticamente, en frecuencia, más del 52% de los errores innatos de inmunidad corresponden a alteraciones de los anticuerpos o las inmunoglobulinas. ¿Qué es importante tener en consideración con respecto a esto? Pues que los valores deben interpretarse siempre teniendo en consideración la edad del paciente. Es decir, considerar edad y correlacionarlos con valores, ¿ok? No quedarnos con valores prefijos o con los puntos de corte establecidos per se por laboratorio, sino correlacionar los valores de inmunoglobulina con el grupo etario. Y además de eso, considerar también en aquellos pacientes, sobre todo menores de 3 meses, en lo que tenemos una falsa apreciación de valores, sobre todo de IgG, por el paso transplacentario de esta inmunoglobulina durante la gestación. ¿Okay? Esto lo traje a título de ejercicio y simplemente de ejemplo para ver, por ejemplo, esta es la tabla de valores normales de inmunoglobulina según grupo etario. Fíjense que los valores son muy distintos en un recién nacido, donde, por ejemplo, la inmunoglobulina G oscila entre 610 a 1540 miligramos por decilitro, mientras que en un paciente, en este mismo paciente, a los 3 meses, por lo mismo que habíamos comentado, oscila entre 170 y 560. De tal manera que es importante no olvidar correlacionar siempre valores con grupo etario. Para eso hay tablas publicadas. Así como podemos determinar el número de inmunoglobulinas, ¿ok? Como las principales alteraciones, pues recuerden que todos los elementos efectores de la respuesta inmunitaria no solo pueden inducir enfermedad relacionado a modificaciones del número, sino también a modificaciones de función. Es decir, podemos tener valores normales, pero hipofuncionales. Entonces, para ello, también contamos con una estrategia técnica que son las pruebas de respuesta a vacunas, en las cuales básicamente la medición consta en la medición y la formación de anticuerpos a la respuesta de antígenos, que pueden ser de dos tipos. En este caso pueden ser antígenos de tipo proteicos, como en el caso del tétano y la difteria, o respuesta frente a antígenos polisacáridos, de manera de evaluar la respuesta al linfocito T dependiente, en el caso para la primera, para respuesta frente a antígenos proteicos, y la respuesta a linfocito T dependiente. Asimismo, la respuesta para polisacáridos mayores de 2 años, y en caso de tener títulos bajos basales, se puede administrar una dosis de recuerdo y repetir los títulos para evaluar entre un lapso de 4 a 6 meses. Dejando la inmunidad humoral, pues tenemos también las alteraciones asociadas a el componente celular. Y para ello, pues
también contamos con estrategias diagnósticas un poco más profundas para precisar si hay alteraciones en cuanto a número. En este caso tenemos, a través de la citometría de flujo, nos brinda la posibilidad de determinar la subpoblación linfocitaria, así como determinar la expresión de marcadores celulares específicos para los diferentes linajes, no solamente para linfocitos T, sino para otro tipo de células como NK, macrófagos, entre otros. O pruebas de función celular, si queremos al igual que lo hicimos comparativamente para la respuesta humoral, que veamos cuantificación y funcionalidad, la inmunidad celular también cuenta con alternativas que pueden ser in vivo o in vitro, una forma, digamos, indirecta de evaluar o aplicar pruebas funcionales de la respuesta celular corresponden a las pruebas de hipersensibilidad retardada o in vitro los test de proliferación linfocitaria como alternativa. ¿Okay? El complemento también constituye otro de los marcadores o los efectores importantes y determinantes en la respuesta inmune, y para ellos pues también hay alternativas para precisar si los errores innatos o la enfermedad a la que nos estamos enfrentando está asociada a una alteración del complemento, que son menos frecuentes, pero sí existen también. De tal manera que a través de la medición de complemento podemos determinar actividad hemolítica y nos permite identificar la mayoría de los defectos, y la cuantificación de factores como C3, C4, factor B o un inhibidor, entre otros. Para aquellos pacientes donde está comprometida ya, digamos, la función específica de un linaje celular, en este caso estamos hablando de la fagocitosis, la función fagocítica, tenemos alternativas, entre ellos el test de dihidrorodamina, disculpen, y la determinación de la capacidad oxidativa del neutrófilo mediante la citometría de flujo, ¿ok? Es una alternativa, y el otro, el test de dihidrorodamina o realización del Burke test. Esto nos permite también el estudio de la capacidad de fagocitosis, fagotest, en sospecha de enfermedades granulomatosas crónicas, o tenemos bien la alternativa de la prueba de nitroblue de tetrazolo, que en este caso nos permite evaluar la reducción, un proceso de reductivo a nivel celular. ¿Okay? Otros estudios que también están en boga o en el tapete es la determinación de marcadores, también por citometría de flujo. Fíjense, importante que el rol que desempeña el citómetro en la determinación, tanto para evaluar repertorio T, repertorio de decisión o otros marcadores importantes, por ejemplo, marcadores para activación de, por ejemplo, de células NK en pacientes con patologías particulares, tras verificación de proteínas LAMP1 o verificación de proteína, en este caso para HDAT, específicamente 107 alfa como un marcador de actividad, o investigaciones de vía de activación, por ejemplo, de los receptores tipo TOL, ¿ok? Infecciones graves por neumococo o herpes virus también lo podemos determinar a través de este tipo de estudios. Y por supuesto que el gol estándar en el diagnóstico de estas entidades es definitivamente el diagnóstico molecular. Y para ellos, pues simplemente con una muestra de sangre de nuestro paciente problema o nuestro paciente objetivo, parinizada, pues sometida a diferentes eventos. En este caso, en la lámina estamos viendo lo que correspondería a la extracción de ADN de uno de nuestros pacientes para hacer el diagnóstico, en este caso, diagnóstico molecular de la enfermedad, o incluso a través de este método también podemos hacer verificar el tipo de mutación que presenta nuestro individuo, nuestro paciente. En este caso, pues estamos viendo lo que es desde la toma de muestra, la centrifugación, la utilización del componente celular o la extracción de ADN genómico a través del método de Bunce, entre otros métodos. Ya hay kits incluso preformados para que hacen más fácil la extracción de ADN. Y por supuesto, los dos eventos que le suceden, que correspondería a la cuantificación o la verificación de la concentración y la pureza del ADN en estudio o el ARN, dependiendo de lo que vayamos a trabajar, utilizando a través del nanodrop, o la verificación de la calidad de ese ADN en estudio a través de utilización del gel de agarosa
utilizando una corrida electroforética, por supuesto, con bromuro de itirio. Y por supuesto, la intención de obtener esta materia de ADN del paciente en estudio, básicamente es efectuar los estudios de reacción en cadena de polimerasa y secuenciación específica, utilizando los primers dependiendo de nuestra sospecha clínica. Por eso, repito, la clínica es la madre y orientadora de las diferentes alternativas diagnósticas que tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos métodos como la secuenciación por Sanger, que nos permite hacer diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica, o la secuenciación por panel en la inmunodeficiencia común variable. ¿Okay? De tal manera que nos hemos pasado por un sinnúmero de alternativas que van desde el diagnóstico, la educación del paciente a través de criterios de sospechas preestablecidos, hasta lo último que correspondería al diagnóstico molecular. En Venezuela, afortunadamente, contamos con buenos clínicos en todo aspecto, y es una cosa que nos caracteriza de la medicina en otros países. Pero además de eso, contamos con instituciones como el Instituto de Inmunología de la Universidad Central, el Hospital Militar, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde incluso todavía se hace diagnóstico molecular para este tipo de enfermedades a cargo del doctor Arias, o el Laboratorio de Inmunogenética a cargo de la doctora Mercedes Fernández, y que donde se sigue haciendo investigación. La idea de todo esto es básicamente educar a nuestros pacientes, a los familiares de nuestros pacientes y a los médicos de los diferentes niveles de atención, para llegar a lo que queremos, que es definitivamente elevar la sobrevida de nuestros pacientes con errores innatos de inmunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Reinaldo. De verdad que excelente conferencia, muy interesante por demás, porque podemos ver qué tenemos en Venezuela y qué podemos hacer, porque el doctor Reinaldo, como bien lo dijo, nombró muchas de las cosas que se hacen, pero la mayoría de esas cosas las tenemos presentes en Venezuela, así que eso es una gran ventaja. De todas maneras, por allá hay una pregunta de qué está disponible. Quisiera que fueran específicos con las preguntas, porque lanzar, ajá, eso está en Venezuela, pero ¿de qué estamos hablando? Por favor, sean un poquito más específicos, les agradecemos, para poder ser más objetivos con las respuestas y ser más eficientes a la hora de contestar. Bien, es para mí un gran placer entonces en este momento presentar a la doctora Alejandra Valecillos, quien se nos une desde la ciudad de Maracaibo. Esperemos que la luz no se vaya, Alejandra. La luz no, sí ha dicho que sí hasta ahora. Entonces, tenemos a la doctora Valecillos, quien es actualmente la secretaria de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, la secretaria general. También es miembro, por supuesto, de la Sociedad de Pediatría y de la Comisión de Inmunología y Alergología de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Ella es médico cirujano de la Universidad del Zulia, pediatra puericultor también de la Universidad del Zulia, y también es inmunólogo, maestría en inmunología de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Medicina. Ella es docente de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia y la jefe del servicio de inmunología del Hospital Universitario de Maracaibo. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, por haber aceptado nuestra invitación. Un gran placer. Y por supuesto, una cosa que nos faltó, mi amiga personal. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar aquí con nosotros. Por favor, la pantalla es tuya, comparte y adelante. Alejandra, ¿tienes el micrófono apagado, por favor?
Ya voy. Voy a activar el micrófono, Alejandro. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Bueno, ahora sí, perfecto. Adelante. Ok. Bueno, buenas noches a todos los que se conectaron. Un placer compartir con ustedes estas horas de la noche y un agradecimiento especial a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por permitirnos al capítulo de Inmunología de Alergia pues dar algunos conocimientos que son de interés para todos, porque si bien es cierto que el paciente con errores innatos de la inmunidad, conocidos antiguamente como inmunodeficiencias primarias, digamos el médico principal debería ser el inmunólogo, pues el médico de contacto de estos pacientes son ustedes los pediatras y los residentes de pediatría. Entonces es muy importante saber reconocer estos pacientes y luego qué es lo que vamos a hacer con ellos. Entonces fíjense, vamos a empezar. Ok. Traigo este gráfico porque definitivamente esto parece ser un tema muy complejo, y lo es. Pero necesitamos simplificarlos en beneficio de nuestros pacientes, porque, como les acabo de explicar, todos los que tratamos, sobre todo niños, aunque los errores innatos se presentan en la edad adulta también, pero en la mayor porcentaje en la edad pediátrica, todos los que tratamos niños deberíamos tener en cuenta cuándo sospechar en estos casos. Lo sospechamos por, digamos, los antecedentes que tiene el paciente, los signos de alarma que el doctor Reinaldo nos nombró, y por supuesto, una vez que engranamos este rompecabezas de información, necesitamos entonces el siguiente paso, que es el abordaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? Bueno, el abordaje básicamente está dirigido hacia el diagnóstico, porque si bien es cierto, la sospecha nos encamina y la presencia de estos signos de alarma nos encamina a pensar que este paciente puede tener un error innato de la inmunidad, el diagnóstico va de la mano con la terapéutica. Fíjense que en los niveles de estudio que nos nombró el doctor Reinaldo existen varias fases, desde las más simples, como puede ser una hematología completa, hasta las más complejas, como son los estudios genéticos. Durante el transcurso de ese estudio, ese paciente necesita atención. Y esta atención debe ser simultánea y de la mano con el inmunólogo que sea de su confianza. Puede ser el inmunólogo de su centro de salud o puede ser un inmunólogo que usted contacte a través de la red venezolana de inmunodeficiencia. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Bueno, hay dos escenarios básicamente, como cualquier médico, incluyendo el inmunólogo, conoce a los pacientes con sospecha de error innato de la inmunidad. Puede ser que conozcamos al paciente ya hospitalizado, puede estar un poco complicado, con signos severos de infección, o puede ser que el paciente todavía se encuentre en el ámbito ambulatorio. Vamos a empezar con el primer caso. Cuando los pacientes están hospitalizados, habitualmente los lleva a una hospitalización una infección. ¿Qué es el primer tratamiento que sospechamos que vamos a necesitar para utilizar? Los antimicrobianos. Los antimicrobianos se escogen o se eligen según los antecedentes de este paciente en particular. Entonces, fíjense que en los 12 signos de alarma que debemos estar pendientes, hay varios que nos ayudan a sospechar qué tipo de infección podría haber llevado a este paciente a hospitalizarse. Tenemos en primer lugar esos pacientes que tienen infecciones del tracto respiratorio superior, bien sea otitis o rinosinusitis frecuente. Otro dato que puede ayudarnos es esos pacientes que tienen 2 o más neumonías al año. Aquellos que tienen infecciones de piel u órgano, y en este grupo, en este primer grupo de pacientes, podemos tener una alta sospecha que tiene susceptibilidad a bacterias encapsuladas. Por otra parte, si el paciente, como lo dice en el ítem número 7, padece o ha padecido de lesiones micóticas, bien sea en la mucosa oral o en la piel, debemos sospechar que este paciente tiene susceptibilidad a los microorganismos o a las infecciones ocasionadas por hongos. En el ítem 8 y 9 también podemos tener alguna
sí, alguna información sobre el antibiótico o el antimicrobiano a utilizar si el paciente ya ha recibido antibióticos en casa y no han sido efectivos, o por el contrario, si ya ha tenido otras infecciones severas en su historia anterior. Y por último, y no menos importante, en la número 12, que dice aquellos pacientes que tienen infecciones virales recurrentes. Entonces, esto nos da más o menos un panorama de cuál es el antimicrobiano que debemos utilizar, que puede ser antibacteriano, podría ser antimicótico, podría ser antiviral o bien una combinación de cualquiera de estos tres. Otros de los fármacos que podrían ayudarnos en estos pacientes son los tratamientos específicos para ciertas infecciones. Entonces, fíjense que cuando un paciente está enfermo y es inmunocompetente, podremos necesitar en caso de unas bacterias solamente el tratamiento antibacteriano. Y el resto lo hace el sistema inmunológico. Pero en estos pacientes no podemos contar con este último aspecto, entonces tenemos a veces la necesidad de antitoxinas específicas, como por ejemplo, en un brote de difteria no va a ser necesario solamente el uso de antibacterianos, sino además es importante utilizar la antitoxina diftérica. Las inmunoglobulinas específicas son sobre todo contra los virus. Es decir, pacientes que tienen errores innatos de la inmunidad, que se afectan por varicela, necesitarán no solamente tratamiento antiviral con aciclovir, sino además inmunoglobulina específica para varicela. En el caso de que los pacientes hospitalizados necesiten utilizar hemoderivado, específicamente los concentrados globulares, estos tienen una particularidad. Debemos solicitarlos como un hemodiderivado leucorreducido y que tenga también serología para citomegalovirus, que no es habitual para digamos, el resto de la población. Además de irradiado. Esto pensando en un futuro que el paciente vaya a necesitar terapia de trasplante de médula ósea, pues evitar el rechazo huésped injerto. Fíjense que en el número 11 de las señales de alerta de errores innatos de la inmunidad está la presencia de un episodio o una enfermedad autoinmune en estos pacientes con errores innatos de la inmunidad. Entonces, podría necesitar glucocorticoides sistémicos a las dosis que el inmunólogo de su confianza debería recomendarle. Y por último, y no menos importante, digamos, en estos aspectos generales tenemos el soporte nutricional. Siempre es importante mantener o restablecer los micronutrientes que falten y mantener en equilibrio la microbiota. Y en aquellos casos en donde el defecto principal sea el déficit de anticuerpos, que es en un 50% la mayoría de los pacientes, utilizaríamos inmunoglobulina humana endovenosa. De la mano nuevamente de su inmunólogo de confianza, porque podrían utilizar dosis de reemplazo o dosis inmunomoduladora. Eso fue con respecto al paciente que está hospitalizado. Ahora, ¿cómo abordamos desde el punto de vista terapéutico el paciente que se encuentra en el ámbito ambulatorio? También va a necesitar antimicrobiano. Igualmente utilizamos los antecedentes para saber cuáles son los agentes que más lo afectan. Y podríamos utilizar en este caso antibacterianos como acitromicina, trimetoprim sulfametoxazol y amoxicilina clavulánico en bajas dosis y días alternos. Son pacientes que debemos indicarles estos antimicrobianos profilácticos lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Así como antimicóticos cuando estos son los microorganismos a los que es susceptible. Como medidas generales, explicarle a los padres, según el compromiso del sistema inmune que tenga el paciente, la necesidad de mantenerlo aislado, al menos mientras se hacen la mayor parte de los estudios. Y cuando tenga que estar en presencia de una gran cantidad de personas, utilizar la mascarilla. Por otra parte, como nombró el doctor Reinaldo, muchos de estos pacientes cursan con citopenia, específicamente neutropenia. Entonces, de la mano del hematólogo, podría ser necesario utilizar los factores estimulantes de colonias de granulocitos. Igualmente, aquellos que tienen esos eventos autoinmunes o esas manifestaciones autoinmunes podrían necesitar no solamente glucocorticoides sistémicos, sino que también podríamos necesitar los inmunosupresores, que evidentemente esto sería pues luego de discutir el caso con el inmunólogo tratante.
Hay una serie de fármacos que son específicos para cierto tipo de error innato de la inmunidad, como es el uso del interferón gamma, que se utiliza en pacientes con enfermedad granulomatosa crónica, el uso de icatibant, que se utiliza en pacientes que tienen angioedema hereditario por déficit del C1q inhibidor, y la terapia de reemplazo de ADA, que es la adenosina desaminada, que es una enzima que se encuentra que falta, déficit o tiene una función disminuida en el caso de los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa grave. Por supuesto, la educación y la información a los familiares, a los representantes, para establecer la mejor terapéutica para este paciente y mantenerlos informados de esta situación que realmente es muy compleja. E igualmente, nunca dejar de lado el uso de o el mantenimiento de una buena nutrición con respecto a macros y a micronutrientes, la suplementación y mantener equilibrada la microbiota. Fíjense que aquí este aspecto que les coloqué en rojo no se refiere a terapéutica, sino por el contrario. Mientras estos pacientes están siendo estudiados, no se deben administrar vacunas con microorganismos vivos, como la vacuna de BCG, que en nuestro país se coloca antes de los 28 días de vida, polio oral, trivalente viral y fiebre amarilla, entre otras. No quiere decir que no se van a vacunar. El resto de las vacunas generalmente son seguras para esta población. Sin embargo, mientras se estudian, las de microorganismos vivos no deben ser administradas en estos pacientes. Por último, el uso de inmunoglobulina humana. Se hace de forma ambulatoria cuando se diagnostica que el déficit principal es de anticuerpos y viene en dos presentaciones. A la derecha de la pantalla pueden ver la inmunoglobulina en su presentación endovenosa. Es una presentación que se utiliza, valga la redundancia, con intervalos de 21 hasta 28 días y siempre deben ser aplicados en un centro de salud. A diferencia de la inmunoglobulina subcutánea, que se ha reportado mucho menor incidencia de efectos adversos y tiene la facilidad que puede el paciente o los padres ser entrenados para recibir la misma y logrando los mismos efectos benéficos de reemplazo en los pacientes con déficit de anticuerpos. Ahora bien, ¿cuál puede ser el destino de la mayoría de estos pacientes una vez que ya han llegado incluso hasta los estudios genéticos? Pues el trasplante de médula ósea, que intenta pues favorecer o mejorar la producción de esa sustancia o esa célula o esas citocinas que no está produciendo adecuadamente el paciente. Y lo más novedoso es la terapia génica, que es una terapia un poco más dirigida que intenta reemplazar el gen defectuoso una vez identificado a través de un vector viral para introducir la secuencia genética específica y tener un producto de óptima calidad. Entonces fíjense que hay varias cosas que podemos hacer. Siempre lo hacemos en compañía o lo hace el equipo pediatra, inmunólogo, hematólogo, bueno, y todo el equipo multidisciplinario que se necesite, pero a grosso modo esto es lo que tenemos o este es el panorama de los pacientes según el escenario en que los conozcamos. No quiero terminar mi charla sin antes hacerles la invitación a las terceras jornadas nacionales de errores innatos de la inmunidad. Van a ser realizadas el día sábado 7 de mayo. Pueden llenar su forma en el Instagram de la SPY, que es este que está aquí abajo, @SPY. Y los esperamos para profundizar conocimientos en todo este plano, porque este es un mundo pues, muy amplio. Y bueno, esta es una buena oportunidad para que todos podamos estar actualizados. Asimismo, quiero invitarlos en el mes de octubre al 30º Congreso de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología a efectuarse en la ciudad de Margarita. Con esto pues termino mi intervención en el marco de la celebración o de la conmemoración mundial de la Semana de las Inmunodeficiencias. Todavía la semana se llama así, pero ya sabemos que es los errores innatos de la inmunidad, que terminan el día de mañana. Por su atención, muchas gracias y quedo atenta para cualquier pregunta.
Ok, un problemita técnico. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, por su excelentísima presentación. Aquí tengo que decir primero que el doctor Reinaldo también es mi gran amigo personal. Tenemos añales trabajando juntos. Fue mi R1 porque se molestó porque yo dije que Alejandra era mi amiga y él. Pero Reinaldo fue mi R1, de hecho, cuando éramos en inmunología. Así que, bueno, también, por supuesto, el doctor Reinaldo, gran amigo de la casa. Y, bueno, de hecho, al cabo está que estamos juntos en este momento. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes, primero por estar allí, por permanecer a estas horas de la noche. Sabemos que es un día pues, de noche, ya estamos cansados de haber trabajado, de haber estado en nuestras actividades, pero aquí estamos tratando de formarnos y esa es la idea. La idea es que todos aprendamos un poquito más de todo esto. Entonces, bueno, tenemos algunas preguntas por aquí. Primero, para el doctor, la doctora Alejandra, ¿ok? Una pregunta, bueno, primero, muchísimas felicitaciones que le están mandando a todos. Alejandra, tus estudiantes están allí porque todos dijeron buenas noches, buenas noches, buenas noches. Por aquí preguntan, Alejandra, ¿la terapia con antimicrobianos profilácticos en qué caso se debe usar? Está sin sonido, Alejandra. Ya, Hey. ahora sí. Ajá. Por eso en la primera lámina les coloqué que el diagnóstico va de la mano con la intervención terapéutica. Entonces, tan pronto sospechamos que nuestro paciente tiene un error innato de la inmunidad, iniciamos el tratamiento antimicrobiano profiláctico, porque realmente es con la secuencia de estudios que vamos a saber bien dónde o cuál podría ser el defecto. Pero fíjense que, como les dije, en las 12 señales de alerta, el hecho de que ya el paciente tenga infecciones de origen bacteriano previas nos da pie a pues, hacerlo con mayor seguridad, de saber que tan pronto lo conocemos necesitamos empezar los antibióticos profilácticos. Es decir, que tan pronto lo conocemos. Esa es la respuesta. Exactamente. O sea. Muy bien. Por aquí también se están quejando que también están los estudiantes del doctor Reinaldo. Ciertamente sí, pero ustedes pusieron Redmi, entonces los otros tienen nombre, entonces así sí sé quiénes son. Así que bueno, también están mis estudiantes por allí, que los vi están por allí uniditos. Entonces, ahora vamos con otra pregunta que tengo aquí para el doctor Reinaldo. Reinaldo, por favor, active el sonido. Dice, ¿cuáles son los laboratorios que tenemos en este momento disponibles para el diagnóstico molecular? Bien, fíjense, como le comenté, para el diagnóstico molecular o el diagnóstico molecular implica un aparataje, específicamente termocicladores, nanodrops, aparatos para poder hacer electroforesis en gel de agarosa. El alto porcentaje de estos equipos los vamos a encontrar en instituciones predominantemente públicas y formativas, específicamente centros de investigación, por ejemplo, la Universidad de los Andes, UCLA, y el 96% de los centros donde contamos con este tipo de equipo corresponde al eje de Zulia y Distrito Capital, son los ejes primordiales. En cuanto al laboratorio público, pues específicamente les puedo decir por experiencia propia que el Servicio de Genética del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en conjunto con el Laboratorio de Inmunogenética de Patología Celular en Inmunología, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, cuenta con los termocicladores y cuenta con el equipo necesario para hacer el diagnóstico. Incluso el doctor Arias en ese lugar, ellos tienen una consulta. Lo importante es que el paciente debe ser muy bien dirigido para su valoración y para completar los estudios. Desde el punto de vista privado, pues sé que hay algunos laboratorios especializados en la parte genética, en este caso Genomic, valga la cuña, es uno de los que trabaja. Hay otras instituciones, por ejemplo la Universidad Simón Bolívar también trabaja con la parte genética e incluso IDEA. Por experiencia propia, pues ahí en el laboratorio de inmunogenética del IBIC estamos trabajando con repertorio KIR en pacientes con Chilaiditi y estamos justamente haciendo diagnóstico molecular y caracterización de la variabilidad de receptores específicamente para este tipo de patología.
Entonces, bueno, alternativas hay, indudablemente que el grueso principalmente son de centros de formación y de investigación, y bueno, de privados tenemos la alternativa de genómica. Muy bien. Tenemos otra pregunta por aquí para la doctora Alejandra. ¿Cómo hacer o cómo hacen en el Zulia para obtener las inmunoglobulinas? Bueno, es una pregunta, sí, es una pregunta, bueno, fíjense que desde que me formé como inmunólogo, la inmunoglobulina la daba el Ministerio de Salud de forma gratuita a todos los pacientes que lo necesitaran, con inmunodeficiencia o no, para otras patologías también. En el transcurso de los años, pues la crisis de fármacos en el país incluyó el uso de inmunoglobulina. Aquí en el Zulia yo he tenido dos experiencias. Una, la inmunoglobulina la adquieren los familiares y se cumple de forma periódica. Y la endovenosa. Pero también por nuestra cercanía con Colombia, muchos pacientes desde el punto de vista económico pudieron comprar la inmunoglobulina subcutánea. Entonces realmente así fue como yo empecé mi experiencia con Veriglobin, que es de un laboratorio alemán. Y bueno, realmente vi que era también muy eficaz y en muchos aspectos mucho más cómodo. Actualmente, en el live de ayer, la doctora Mireima, que es la presidenta de las BAI, junto con la doctora Marieli, pues estaban conversando que ya se había activado la fabricación de nuevo de la inmunoglobulina por Quimbiotec. Entonces, bueno, esperemos que vuelva a ser entonces un fármaco disponible para todos gratuito para todos los pacientes que lo necesiten. Ciertamente es lo que esperamos todos. Por aquí preguntan también para ti, Alejandra, ¿la dosis de antimicrobianos profilácticos es a dosis mínima o a dosis habitual? Ajá, sí, es a dosis mínima. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la citromicina, cuya dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo de peso. En los casos de profilaxis se utiliza 5 miligramos por kilo, lunes, miércoles y viernes. Y así igualmente con trimestoprim sulfametoxazol y amoxicilina clavular, dosis mínima. Gracias. Ajá, aquí pregunta, creo que este es el doctor Muriz. Un gran saludo para el doctor Muriz, que fue mi profesor de el posgrado de pediatría y ahorita es adjunto del Hospital Pérez Carreño. Pregunta el doctor si, y nos felicita por abordar un tema tan complejo, ¿es válido realizar una prueba terapéutica con el uso de inmunoglobulina en un paciente séptico que no responde a tratamiento antimicrobiano adecuado? ¿Para quién será la pregunta? Para cualquiera. Sí, bueno. Bueno, yo evidentemente... Antes de tratamiento te toca. Exacto. Evidentemente, claro que es válido, porque de hecho muchos pacientes los conocemos ya en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, tienen una enfermedad crítica que no habían sido estudiados previamente y si ese es nuestro primer encuentro, pues tenemos que hacerlo sin ningún tipo de estudio previo. Yo intento al menos que se determine la IgG total, al menos, para tener como ese previo antes de la infusión. Pero bueno, si no se puede hacer, igualmente tenemos que indicarlo, pues. Ciertamente hay veces que hay que tomar medidas heroicas en muchos casos. Aquí preguntan, esta sí es para Reinaldo, en relación a las pruebas de secuenciación de siguiente generación o Next Sequencing Generation. A ver, ¿qué nos puedes hablar de eso? Bien, fíjense, el grueso de las patologías pues tiene, como les comenté, una fundamentación netamente genética. La idea realmente es llegar al diagnóstico específico y para ellos tenemos diferentes alternativas y entre ellas justamente están los estudios de secuenciación. La idea es determinar la ubicación exacta del gen. Por ejemplo, les pongo el ejemplo, el gen que codifica para el CHS1, pues una variante del CHDH, una mutación, y dentro de las alternativas, pues básicamente está la determinación de el locus o el lugar específico y lo hacemos a través de las pruebas de secuenciación genética. Entonces, realmente es el aval o la herramienta que tenemos para el diagnóstico específico dentro de las más de 450 tipos de errores innatos de inmunidad que se han descrito. Sí,
Por supuesto, hay muchísima tela que cortar, porque es que, como dijimos al principio, son más de 400 enfermedades que se meten en este gran paquete o en esta gran bolsa que llamamos errores innatos de la inmunidad o antes inmunodeficiencias primarias. Entonces, cada una tiene sus particularidades, cada una tiene su diagnóstico, su fisiopatología. Entonces, es muy difícil, digamos, que englobarlas a todas y las hacemos por grupos, pero dentro de los grupos tenemos 10. Entonces, hay 10 grupos y cada uno tiene sus particularidades. Así que es un poquito complejo, sin embargo, estamos tratando eso, de orientar. Por aquí nos preguntan también que con los avances en la terapia con ARN mensajero, ¿cómo se ve el panorama en el futuro del tratamiento de estas patologías? Bueno, yo por lo menos con el ARN mensajero, que hasta ahora solamente se ha utilizado en las plataformas de inmunizaciones, no encontré ningún, digamos, estudio, al menos yo no lo encontré, que hable con esto con respecto a la terapia génica. Sin embargo, fíjense que la terapia de vectores virales, que sí está descrita para reemplazar ese gen defectuoso, es la misma plataforma de algunas de las vacunas que utilizamos para el COVID. Entonces, evidentemente, así como se hizo esa traspolación de la vacuna o del tratamiento a la vacuna, podría en un futuro hacerse con el ARN mensajero. Pero no tengo información actual yo sobre eso, no sé si Reina. Indudablemente que hay algunos estudios pues, todavía en fase experimental de la incorporación de material genético al individuo, o sea, ya sea por transfección o infección, tal cual como comentaba la doctora Valecillo. Incorporar una porción génica en el material genético del paciente. Ahí incluso se está manejando en la terapéutica oncológica desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Utilizando la transfección celular o la infección, utilizando un virus como vector. Eso, bueno, Bien. tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Sí, por ahora seguimos esperando. Muy bien, de verdad, bueno, por ahora creo que no hay más preguntas, pero por lo pronto, bueno, por aquí preguntan ¿cuál es mejor, las inmunoglobulinas, intravenosas o subcutáneas, Alejandra? Bueno, lo que está descrito es que las inmunoglobulinas subcutáneas son mejor toleradas, así lo describe, y que tienen la facilidad de que puede entrenarse a los representantes, a la familia, para que sea administrada en su domicilio y que no necesariamente tenga que trasladarse cada 21 o 28 días a un centro de salud. La desventaja que tiene es que va a depender obviamente del peso del niño, porque a menor cantidad de dosis es más fácil el autocumplimiento. Y cuando el paciente tiene un peso mayor, pues la alternativa endovenosa sería la ideal. Sin embargo, lo que en general está descrito es que hay menos efectos adversos en la administración subcutánea con respecto a la endovenosa. Sí, esa pregunta, por cierto, no me había fijado, la hizo el doctor José Ángel Cova, a quien le envío un gran saludo. Gracias, José Ángel, por conectarte desde Mérida, también sin luz, con ¿Tiene problemas luz? de luz. Tiene. Gracias, José Ángel. El doctor José Ángel Cova es el presidente actual de la Fundación de Inmunodeficiencias Primarias de Venezuela, la Fundación de Pacientes que existe en Mérida. Y de verdad que muchísimas gracias, José Ángel, por conectarte. Él está, por supuesto, apoyando, la Fundación está apoyando también esta iniciativa de la Sociedad de Pediatría para ayudar en la educación continua a través de las diferentes actividades que ha organizado. Hemos organizado en conjunto, tanto la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias, la Sociedad de Alergología e Inmunología, la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puricultura, la Fundación de Inmunodeficiencias Primarias, para celebrar y llevar el conocimiento que queremos hacer con esto de la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias. Una pregunta por aquí que preguntan, en cuanto a la vacunación con anti-COVID-19, ¿se recomienda su aplicación? Y en caso de ser así, ¿cuál es la más adecuada? Bueno, fíjense que las que están contraindicadas o no se deben utilizar en los pacientes con errores innatos de la inmunidad, al menos mientras se termina su estudio, son las de microorganismos vivos. Y dentro de las actuales vacunas de COVID, ninguna es con virus vivo, las que están comercializadas al menos. Sé que sí hay unos estudios en la India que están haciendo inmunizaciones con virus vivo. Pero bueno, realmente se podrían utilizar cualquiera, porque la Sinopharm o Sinovac es con virus inactivo, y por supuesto las de ARN mensajero que no tienen microorganismos, sino es justamente esa porción de ARN.
Muy bien. Voy a dar entonces un minutico a ver si hay alguna otra pregunta, pero mientras tanto quisiera compartir un pequeño video que es básicamente sobre la invitación que estamos haciendo a nuestras terceras jornadas nacionales de inmunodeficiencias primarias. Es una actividad patrocinada en conjunto con la Sociedad Venezolana de Inmunología, la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias, la Sociedad Venezolana de Infectología, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y la Fundación de Inmunodeficiencias Primarias, así como también la Fundación de Angioedema Hereditario, que nos están apoyando. Entonces, aquí se los dejo el video con la invitación y al final está el enlace para que puedan inscribirse. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Ok, entonces también voy a permitirme compartir aquí otro videito que es la invitación al Congreso de la SBAI, del Congreso de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, que este año pues se va a realizar en Margarita y tenemos de verdad que unos paquetes bien interesantes que nos pueden ayudar a todos los que quieran unirse a nosotros en ese congreso. Pues vamos a tener unos paquetes bien interesantes. Aquí les dejo el video con la información al respecto. Muy bien, entonces, no hay más preguntas, entonces vamos a dar por concluida esta sesión. De verdad que nuevamente muy agradecido. Primero con los conferencistas, con la doctora Alejandra Valesí y el doctor Reinaldo, quienes nos han acompañado en esta sesión. Agradecidos con todos ustedes que se nos han unido en esta sesión. De verdad que para mí fue un honor contar con estos conferencistas y por presidir esta sesión patrocinada por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, en conjunto con la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias, con la Sociedad de Alergología y la Fundación de Pacientes Inmunodeficiencias Primarias de Venezuela. Muchísimas gracias nuevamente para todos. Los invito a que nos sigan en las redes de la Sociedad de Pediatría, ¿okay? @sbpediatría y la sociedad, las diferentes redes de las diferentes filiales de cada uno de los estados y por supuesto las redes de la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias, que es @redvenidp, para que puedan tener toda esta información. Tanto en las redes de la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Inmunología, la Red de Inmunodeficiencias, vamos a estar poniendo los enlaces para que puedan unirse en las Jornadas Nacionales de Inmunodeficiencias Primarias a realizarse el 7 de mayo.
Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y será para la próxima. Nos vemos el 7 de mayo.